Hola, hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Vamos a esperar ahí para que veamos este tema tan interesante, tan propicio. Entonces vamos a estar ahí, ¿no? Sí, entonces vamos a ver este tema tan importante, tan interesante y vamos a esperar un poco que cargue, ¿ya? Para poder empezar. Bien, vamos a dar inicio a esta parte de lo que viene a ser pues la, los textos narrativos. ¿Sí? Vamos a ver los textos narrativos, en qué consiste, qué se da, cómo se da y de qué tipo es. ¿Sí? Esto de los textos narrativos. Y para ello pido tu atención para poder eh, tratar este tema sumamente interesante, importante, para poder realizar una, una, un correcto resumen, ¿no? Y aplicar las técnicas necesarias. ¿No? Y vamos a ir viendo. Y vamos a ver, acompáñame por favor. Dice, vamos a ver esto de los textos narrativos. Cuando hablamos de los textos narrativos, pues vamos a ver necesariamente un cuento. Definición de un cuento. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve, basada en hechos reales o imaginarios, con personajes inanimados o animados. Recuerda que en un cuento pueden tomar vida quienes los... perdón, en un cuento hay personajes reales, hay personajes que pueden ir tomando cierto protagonismo, ¿no? Ahora, este cuento por lo general se va a caracterizar por ser breve, corto, sucinto, ¿no? Va a ser, va a ser breve, ¿no? ¿No? Entonces, hay, ahora cuentos, a ver, yo te dejo pensar un poquito y dime, ¿cuántos cuentos has leído? Porque me imagino que lees y tienes que leer, porque si no lees, ahí viene el problema y viene el inconveniente, ¿no? Porque miren, cuando ustedes leen y reciben y perciben todo esto, pues ahí van a poder observar, ¿no? Aumentar muchas cosas. Ahora la lectura te ayuda bastante. Aumenta tu vocabulario, aumenta tu
forma, amplía tu forma de pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que ir viendo. Y bien, vamos a ver también qué es una fábula. Las fábulas por lo general son de tipo moralizante. ¿Por qué se dice que son moralizantes? Porque mira, una fábula es una forma literaria, ¿no? Que va a constar de un texto, una narración cuyo contenido es ficticio. ¿Qué es? Ficticio. Y que al final pues nos va a dejar qué cosa? Una enseñanza. ¿No? Va a dejarnos una enseñanza. Ahora una fábula va a presentar personajes, a objetos que hablan, animales que hablan, ¿no? Va a presentar eso. El árbol, por ejemplo, puede ser un personaje, puede hablar, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas fábulas siempre son dirigidas de un tono eh, de un tipo que tal vez pueda ser medio moralizante para llamar la atención o querer enseñar algo, ¿no? Por ejemplo, se trata de una historia breve con personajes que capten la atención de un niño, de un adulto, porque hay fábulas para niños, ¿no? Entonces ahí tenemos. Las fábulas no solo van a hacer qué cosa, fomentar los valores en los niños, sino que también permite el desarrollo, ¿no? De estos. Y ahí tenemos. Ahora, ¿cuántas fábulas conoces? A ver, piensa un poquito. A ver, te doy un minuto para que pienses. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es un mito? Otro tipo de texto. Un mito pues proviene del griego mitos, que significa relato o cuento. Es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, ¿no? O extraordinarios. Hay mitos que los mitos y las leyendas, ¿no? Dioses, semidioses, héroes o monstruos. Por ejemplo, ahí dice, te he puesto la serpiente cósmica, pero si un poquito vas a ver la literatura, por ejemplo, en la literatura, cuando tú, por ejemplo, ves, hay una obra muy antigua que es la Antígona, y a la mayoría le llama la atención porque la Antígona va a hablar acerca de lo que es los dioses del Olimpo, ¿no? Como los dioses y los hijos de los dioses con seres humanos, esos semidioses, y, y cómo hubieron monstruos, ninfas, cíclopes, ¿no? Héroes que pelearon. Entonces ahí vas a ir viendo, ¿no? Estos dioses, semidioses. Y se dio pues en la épica, ¿no? En los cuentos en las rapsodas de Homero, ¿no? Y ahí se fueron plasmando, ¿no? Y son obras clásicas que se ha ido viendo, estudiando, ¿no? Y esto de los mitos, pues justamente eso, ¿no? Se dice que solo son historias, relatos, pero de tradición oral, que solo se ha traspasado oralmente, ¿no? Y ya con la invención de la escritura se ha podido plasmar, ¿no? Es así como tenemos, por ejemplo, dos obras geniales, ¿no? Que es la Odisea, la Iliada y por ahí la Orestiada también, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué es una leyenda? Mucho se da algunos preguntan, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? El mito es una historia que por ahí, ¿no? Alguien la contó. La leyenda es una narración oral o escrita, ¿no?
con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones añadidas. Por ejemplo, esto de las leyendas tenemos en lo que es cuando en algún momento ustedes lleguen a secundaria, por ejemplo, van a ver lo que es literatura. Y cuando se mira literatura del incanato o pre-inca, vas a ir viendo, ¿no? Todos los mitos y las leyendas que hay, ¿no? Por ejemplo, de Kurinay y Huiracocha, ¿no? Es eh, una de estas historias, ¿no? Y tú ya podrías ir haciendo la clasificación si es un mito o una leyenda, ¿no? Esto sobre una diosa hermosa nos va a hablar, y esta diosa pues era tan arrogante, tan pretenciosa, que ella pensaba que su belleza nadie más podría obtenerla, ¿no? Nadie más iba a tenerla. Entonces, y que su belleza era tan genial y tan máxima que ningún hombre mortal ni Dios podría merecerla para poseerla, ¿no? Es por eso que a ella le pretendían guerreros, héroes, dioses, y con ninguno se quiso casar, ¿no? Hasta que por ahí un dios hábil la embaraza, ¿no? Mediante una fruta. Me imagino que habrás escuchado eso, ¿no? Y la historia ya sigue, ¿no? O por ejemplo, hay otra que nos va a hablar acerca de lo que es el choclo, ¿no? Como al principio no era un choclo, sino era una, una especie de una vara, ¿no? Entonces todas esas historias pues son mitos, leyendas, por eso es la importancia, joven, o mi apreciado estudiante, que tú conozcas, sepas esto de lo que es el mito, la leyenda, una fábula, ¿no? Y cuál es la trascendencia que esto tiene, porque cuando tú veas más adelante vas a ir percibiendo y estudiando, entonces para que ya tengas la experiencia, ¿no? En esto de texto, ¿sí? Esto de textos. Entonces, eso un poquito para poder ir viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las diferencias entre un cuento y una fábula, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Ahí te he puesto, mira. Intervienen en el cuento seres animados. En la fábula intervienen seres inanimados. Cuentan una historia, dejan una moraleja. Su contenido es largo, por lo general es corto. Intervienen personas y en ocasiones animales. Solo intervienen animales o cosas. ¿Te das cuenta entonces estas diferencias entre uno y otro? Así se va a dar esto de las diferencias. Y vamos a seguir viendo. La serpiente cósmica. Te he puesto una lectura para que tú puedas realizarla. ¿Ya? Yo no la voy a leer en voz alta, pero tú léela en silenciosa y a ver, te voy a dar un tiempo, un momento, para que eh, podamos ver, ¿no? De qué se trata. Entonces, ¿de qué nos trata la serpiente cósmica? Perfecto, sobre la creación de la Tierra, ¿no? Sobre esa creación. Entonces, ahora vamos a ver el árbol de la sal.
de igual manera para que tú la leas, ¿sí? Y acá te he puesto el león y el ratón. Entonces, uno es una fábula, el otro es un mito y una leyenda. Entonces tienes que identificar. Y acá vamos a ver el resumen. ¿Qué viene a ser el resumen? De estos tres vas a tener que realizar un resumen, mi apreciado estudiante. Ya vas a tener que realizar un resumen. Entonces, ¿qué es un resumen? El resumen va a ser el producto, pues, de todo lo que has leído, ¿no? De un texto. Ahora, eh, ¿su objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la visualización práctica de una gran cantidad de información en forma directa, precisa y breve. Ahora, para eso vamos a utilizar la técnica de la sumilla y déjame, te voy a explicar y te voy a enseñar cómo es. ¿Qué es una sumilla? Elaborar una sumilla de cada sección, de cada párrafo primero vas a elaborar. ¿Ya? Cuidado vayas a hacer como cierta oportunidad a un estudiante, le dije realiza la sumilla y empezó a pintar todo el texto. No, 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 no. Ese es un error que no debes cometer tú, por supuesto. Por eso te voy a explicar, te voy a enseñar. Ahora, para redactar esto de la sumilla, primer paso es una lectura completa. Tienes que leer. Persona que no lee es una persona que no va a aprender nunca, ¿no? Y va a quedarse con lo poco o nada que sabe. Segundo paso es realizar otra relectura, pero mientras vas haciendo esta relectura, vas a ir subrayando las ideas principales de cada párrafo, solo por párrafo del texto. Y tercer párrafo es redactar con tus propias palabras de la información que se ha considerado esencial. Entonces vayamos a ver. Te voy a enseñar. Dice la fascinante historia del ceviche. A esto sí te voy a leer y te voy a dar una lectura. Dice el ceviche o ceviche, como quieras llamarlo. Es un fabuloso plato que es representante digno de la cultura peruana en el ámbito mundial y tiene sus orígenes en culturas ancestrales en la costa del Perú. La historia comienza en el antiguo Perú pre-inca, donde los pescadores de las culturas Nazca, Chimú y Zipán, cuyo principal sustento era la pesca, necesitaban ¿qué cosa? Un método de conservación del pescado que fuese realmente eficiente. ¿Sí? Entonces, de esta manera sumergían los peces en jugo de tumbo, fruta con alto contenido de vitamina C. Esta fruta posee un nivel de acidez muy similar al limón. A esta mezcla, ¿no? A esta mezcla de pescado y zumo de fruta se le añadía también el ají para darle sabor y posteriormente consumirlo durante largas faenas de pesca. Entonces ahí tenemos. ¿De qué nos habla? Del ceviche. Ahora, acá continúa. Con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, llegaron también una variedad de alimentos desconocidas por estas latitudes, como fueron los limones procedentes del sudoeste asiático, la pimienta oriunda de la India, la cebolla también de origen asiático y el culantro propio de tierras europeas y por supuesto una gran variedad de insumos más. Ellos no solo trajeron estas delicias, sino que traían también esclavas árabes, quienes tenían por costumbre consumir alimentos agrios llamados ceviche. De aquí que algunos historiadores sostienen que la palabra ceviche o ceviche con S no es más que una deformación de dicho vocablo y que fueron las mismas esclavas moriscas que por no agradarles el sabor del tumbo lo sustituyeron por limón y aparte del ají le incorporaron el resto de los ingredientes traídos por ellos. Como dato importante, el Estado peruano declaró el ceviche Patrimonio Cultural y Gastronómico del Perú. Además, la Real Academia Española acepta cualquiera de las formas ceviche con C y V, ceviche con B y ceviche con V y S, o ceviche con S y B. Cualquiera de las formas, la Real Academia, la academia que realiza esto, lo acepta. Y acá te pongo, ejemplo, sumillemos. Te voy a enseñar cómo se tiene que sumillar. Agarras, ya hemos hecho una lectura
de lo que es esto. Sí, ahora vamos a subrayar la fascinante historia del ceviche. Subrayemos. Tiene sus orígenes en las culturas ancestrales de la costa del Perú. Ahí está. Culturas Nazca y Chimú, eso es importante. Método de conservación, sumergían los peces en jugo de tumbo. Y por último, algunos historiadores sostienen que la palabra ceviche o ceviche no es más que una deformación de la palabra vocablo. Subrayamos eso. Y el dato importante. Una vez tenemos subrayado ya ideas importantes para el sumillado. Acá está. Todas las ideas las escribes de esta forma. Y aquí redactas mediante tus palabras y las que has obtenido acá. Entre estos dos vas a realizar, y déjame decirte, un excelente resumen que nadie te va a poder eh, refutar. Nadie te va a poder decir que no. Y acá, para que tú te diviertas, obviamente de este texto me realizas sus sumillas. Son 3 párrafos, 3 sumillas. Y acá redactas, ¿qué cosa? Tu resumen. ¿Sí? De esto. No te olvides también de leer estas 3 historias. ¿Sí? Listo, joven. Apreciado estudiante, espero hayas sacado provecho a estos textos narrativos y aprendido la técnica del resumen y el sumillado. Nos vemos en una próxima clase. Cuídate mucho, un abrazo.